Algunos son de biocorrelación y ya hemos hablado un poco, pero para verlo otra vez, no voy a aburrir. Entonces, en mi grupo, yo tengo que conocer que el síndrome nefrótico es una de las entidades más frecuentes en pediatría, ¿sí? Eso no quiere decir que los adultos no podemos tener síndrome nefrótico. Claro que sí podemos tener síndrome nefrótico, ¿sí? Pero cuando vas a ir a la emergencia, al hospital, o vas a estar rotando por pediatría, mayormente es abocado a la edad pediátrica, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que tener 4 conceptos básicos importantísimos para definir un síndrome nefrótico. El primero, que es una proteinuria masiva y persistente por más de 3.5 gramos en 24 horas. Lo segundo es que, oye, si yo tengo proteinuria, entonces, ¿cómo estará mi albúmina a nivel sérico? Tiene que estar disminuido, obviamente. Por lo tanto, voy a tener una hipoalbuminemia, que generalmente es menos de 3 o 3.5, según alguna literatura que tú saques, ¿no? Y si es en niños, menos de 2.5 gramos por decilitro, ¿no? Muy bien, entonces tú dices, hay proteinuria, hay disminución de la albúmina, ¿no? Hay disminución de la albúmina, o sea, hipoalbuminemia. Entonces tú dices, oye, la albúmina es la proteína más abundante del cuerpo, es responsable muchas veces de la presión oncótica, por lo tanto hay una fuga de líquidos del intravascular al intersticial. Entonces va a haber un edema, y esos edemas pueden llegar incluso hasta la anasarca, mira tú, anasarca, o sea, un edema generalizado, ¿no? Un edema generalizado. Muy bien, Dios mío. Estoy dando clase, muchas gracias, por favor, no vuelva a llamar. Muy bien, entonces, mira tú, pues, entonces proteinuria masiva y persistente por más de 3.5 gramos, hipoalbuminemia, edemas que pueden llegar a la anasarca, y lo otro es la hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Eso no quiere decir que aparezcan otras características que quizás te puedas confundir con síndrome nefrítico, como por ejemplo hematuria. Claro que sí, puede haber hematuria, pero esa hematuria no tiene que tener las características del síndrome nefrítico. ¿Cuáles son las características de esa hematuria del síndrome nefrítico? Que si lo vamos a ver de acá, va a haber de 70, 75, 80% dismórficos, va a haber más del 5% de acantocitos, va a haber cilindros eritrocitarios, entre los más. Proteinuria mayor. ¿No? ¿Cuánto tiempo ha terminado? Después de, ¿cuánto tiempo ha pasado desde los 5 días? Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que en el síndrome nefrótico también puede haber hematuria? Claro que sí, sí puede haber hematuria, ¿no? Pero en un porcentaje mínimo. Doctor, el paciente está hinchado, está con anasarca, también podría haber hipertensión arterial, volumen dependiente. Claro que sí, podría también haber hipertensión arterial, pero generalmente es poco, ¿no? Generalmente es menos del 15 al 20% de los pacientes. Es así que me obliga a mí a tener una definición, como dice su diapositiva, que el síndrome nefrótico se define como la presencia de proteinuria en más de 3.5 gramos en 24 horas, ¿sí? En adultos, o cuando hay un cociente proteína sobre creatinina mayor de 3, o en niños cuando y en niños cuando generalmente es por encima de 40 miligramos metro cuadrado, o sea, por superficie corporal, ¿no? Se acompaña con hipoalbuminemia, edemas e hipertrigliceridemia. ¿A qué se debe? Pues al aumento de la permeabilidad renal de las proteínas y es una expresión de una alteración de la barrera de filtrado glomerular. Recuerda tú que mientras el síndrome nefrótico, ojo, es un aumento de la permeabilidad a las proteínas que pueden ser de origen genético, ¿sí? De origen, por ejemplo, de NPHC1, NPHC2, de la nefrina, podosina, tapinina, en el síndrome nefrítico va a ser por inflamación, ¿sí? Por unos inmunocomplejos que ya lo vamos a ver en el tema posterior.
Entonces, aunque puede aparecer transgresiones funcionales o estructurales de las células epiteliales y de la membrana basal, en la mayoría de ocasiones existen lesiones en donde, pregunta de examen, creo que les puse a ustedes. No, en otra hora. Lesiones en los podocitos que forman parte de la capa visceral de la cápsula de, perdón, acá me comí la N, cápsula de Bowman, ¿no? Bien. Mira tú, y esa es la predisposición. Por eso es que te dije, ¿no? Síndrome nefrítico generalmente lo vamos a ver en la infancia, pero también podemos ver a los 60, a los 15, 65 años o más de 65 años. Entonces, 3 patologías frecuentemente que se asocian a síndrome nefrótico. El primero es la enfermedad de cambios mínimos, que generalmente se da en pediatría. Esta enfermedad de cambios mínimos es córtico-sensible en casi el 90% de los casos. Mira tú, córtico-sensible. Y que generalmente se da en la etapa entre 2 a 10 años. Sospechar en componente genético cuando es menos de 2 años y sospechar en progresión a otra glomerulopatía como focal cementaria cuando es más de 10 o 15 años. ¿Sí? La otra patología importantísima que yo tengo que ver es la membranosa. La glomerulopatía membranosa se da generalmente en la edad entre 30 y 50 años y tiene una característica fundamental, que es la única que generalmente se presenta con proteinurias altas, proteinurias masivas, ¿no? Por ejemplo, más de 3.5 gramos en 24 horas. Hemos tenido pacientes con proteinurias de 10, 12, 24, hasta 32 gramos de proteínas al día. Imagínate, lo normal de la proteinuria es solamente 150 miligramos, ¿cierto? Miligramos. Hemos tenido pacientes con 32 gramos, o sea, 32.000 miligramos en 24 horas. ¿Qué glomerulopatía puede ser frecuente en eso? La membranosa. Y la membranosa se cumple la regla de los tercios. Un tercio de ellos se sanan con medidas higiénico-dietéticas, un tercio de ellos se recuperan con corticoides, o sea, son sensibles a los corticoides y digamos que no pasa nada, hay un buen control, y un tercio de ellos que lastimosamente son corticoresistentes y podrían progresar a tener múltiples fármacos, como por ejemplo está el micofenolato amoxicilina, ciclosporina, tracolimus, ¿no? En último los casos, de repente rituximab y más actualmente adalimumab y otros fármacos que están en su lista de diapositivas que ya lo veremos más adelante. Esa es la segunda patología. Y la tercera patología importante que yo tengo que ver es la glomerulosclerosis focal cementaria, que generalmente se da en jóvenes, ¿no? Entre 15 y 25 años de edad, que se caracteriza por tener hematuria, glucosuria de repente hipertensión arterial y proteinuria, en rango nefrótico obviamente, y que lastimosamente el 50% de estos pacientes van a progresar a enfermedad renal crónica porque la mayoría son córtico-resistentes y no hay un tratamiento específico como si lo hay por ejemplo en membranosa, en la cual se utiliza el esquema de Ponticelli, que es el periodo de inducción que dura más o menos 6 meses y el periodo de mantenimiento que puede durar hasta 2 o 3 años. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Mira, más de 65 años. ¿Quiénes están ahí? La diabetes y la nefroangiosclerosis. ¿Qué es la nefroangiosclerosis? No es más que la nefropatía hipertensiva, ¿cierto? Entonces, cuando te hablan de nefroangiosclerosis, te hablan de nefropatía hipertensiva. Ese es el síndrome nefrótico. Y en el síndrome nefrítico, ¿cuál es la vedette? ¿Cuál es lo más frecuentemente? ¿Cuál es la enfermedad resaltante que siempre saca pecho por el síndrome nefrítico? Es la posinfecciosa o la postestreptocócica en niños, y en adultos es la nefropatía por inmunoglobulina A. Más raramente el lupus eritematoso sistémico en mujeres, más raramente la púrpura de Henoch-Schönlein. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para tener en claro, en niños no es mi ámbito, pero sí me gustan los roté en Cayetano,
pediatría, me gustó bastante, lamentablemente quise ser nefrólogo pediatra, pero no puedo serlo porque primero tengo que postular a pediatría y luego tengo que postular a nefropediatría. O sea, se me irían 5 años más y ya ya me siento que ya no. Sí, podría ser, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero sí veo pacientitos con pediatras, ¿no? Obviamente primero le dicen, ¿sabes qué? Yo soy nefrólogo de adultos, también lo puedo ver mientras tanto, ¿sí? Sí, veo también pacientes en el hospital. En la actividad privada, no, porque no está dentro de mis competencias de paciente pediatra, ¿no? Cualquiera me podría denunciar. Muy bien. Pero durante el hospital sí los veo porque cuando no hay otro nefrólogo, nos tenemos que ver nosotros, ¿cierto? Para que sea opinar de alguna forma. Muy bien. ¿Y cuáles son estas características del síndrome nefrótico en niños? Que la proteinuria sea más de 50 miligramos cuando estamos hablando por kilo de peso. Pero cuando hablamos por superficie corporal es más de 40 miligramos metro cuadrado. También puedo hacer una, como ustedes comprenderán, ¿no? A ver, dile a un niñito de 3 años, junta tu orina de 24 horas. Un niñito de 4 años, difícilmente, ¿no? No te va a juntar. Te va a decir, papá, pichi, y como que se orina, ¿no? Sí, me pasaba por mis hijas. Entonces, probablemente no logres juntar esa proteína de 24 horas. ¿Cómo lo hago, doctor? Lo haces con una relación o índice de proteína sobre creatinina en orina en muestra aislada. ¿Qué significa? Que en la mañana lo vas a hacer orinar un poquito, ¿no? Y luego en la segunda chorro urinario ya lo vas a recolectar y eso lo vas a mandar al laboratorio para hacer una relación expresado en miligramos sobre gramos de proteínas sobre creatinina en orina, y si es mayor de 2, bingo, síndrome nefrótico, ¿no? La hipoglucemiia, acá es menos de 2.5, recuerden que en el adulto es menos de 3.0 o 3.5 alguna literatura. No te voy a hacer caer en esas preguntas en el examen, ¿no? Porque no sería justo. Hay edema que puede llegar a la sarca y hay hipercolesterolemia también. Y acá te decía, mira tú, mientras que en nefrítico y inflamatorio, en el nefrótico también puede haber alteraciones genéticas en los podocitos. Por eso que en alguna literatura, si ustedes son un poco más estudiosos, van a encontrar las llamadas podocitopatías o la clasificación de las glomerulonefritis por podocitopatías, ¿no? Entonces ahí, qué importantísimo ver estos 4 genes y cómo se alteran o qué proteínas alteran. Por ejemplo, el NPHC1 que codifica la proteína nefrina y que es de herencia autosómica recesiva, puede causar el síndrome congénito tipo finlandés, ¿no? ¿Qué hay en este síndrome? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es la pepa? Es que hay una dilatación quística de los túbulos renales y que es altamente frecuente en Finlandia, ¿no? Y puede haber ya desde el feto un marcador que es el aumento de la alfa-fetoproteína, ¿no? El NPHC2, que es un gen de la proteína podocina, también es de herencia autosómica recesiva, casos esporádicos, pero miren acá ya aparece esto, síndrome nefrótico córtico resistente o progresión a esclerosis esclerosante focal y cementaria, ¿no? Mira, de inicio reciente, entre 3 o 5 años, mayor predilección, ¿no? Y la proteína CD2AP, que es la proteína asociada a CD2, que es autosómica dominante, hay mayor susceptibilidad a glomerulosclerosis focal y cementaria, CD o CB generalmente en adultos. Y si yo hablo de glomerulosclerosis focal y cementaria, probablemente hable de córtico resistencia. También el gen de actina E4, que activa la proteína alfa-actinina 4, autosómica dominante. Miren, síndrome nefrótico córtico resistente y progresión a glomerulosclerosis focal y cementaria. ¿En quiénes se da? De comienzo en el adulto. Mira, de esta diapositiva te podría preguntar muchas cosas, ¿no? Te podría preguntar, por ejemplo, el gen NPHC1, ¿a qué proteína codifica en las alteraciones genéticas del síndrome nefrótico? A la nefrina. El gen NPH2, ¿a qué proteína se codifica? A la podocina. ¿Cuál de las proteínas codificadoras generalmente se ve con córtico resistencia y en la vida adulta? La proteína asociada a CD2 y la alfa-actinina 4, y generalmente son córtico resistentes y aparecen en la etapa adulta, mientras que la nefrina y la podocina
generalmente son en la infancia y menos de 2 años, aunque acá la literatura me menciona de inicio entre 3 a 5 años cuando la alteración se debe en la podoxina. Mira, ¿no? Esta es la fisiopatología clásica, que ya lo tienen, creo que desde semiología, en donde hay aumento de la permeabilidad glomerular, por lo tanto disminución de la proteína. Tú sabes que las inmunoglobulinas, para producir inmunoglobulinas se necesitan proteínas. Entonces, como hay proteinuria, la producción de inmunoglobulinas va a disminuir. Por lo tanto, el riesgo de infecciones va a verse incrementadas. Una de las proteínas que se elimina es la procardina, y la procardina es responsable, en cierta forma, de atacar a los gérmenes que son encapsulados. Y cuando hablo de gérmenes encapsulados, hablo de Streptococcus pneumoniae, o también llamado neumococo. Por eso es que los pacientes con síndrome nefrótico que tienen edemas y tienen ascitis pueden haber o pueden hacer una peritonitis bacteriana, y el germen más común asociado a esa peritonitis bacteriana en el contexto de un síndrome nefrótico es el neumococo. Ya, mira tú, ahí pueden salir 2 preguntas. ¿Germen más frecuente en peritonitis en síndrome nefrótico? Neumococo. ¿A qué se debe? A la disminución de las inmunoglobulinas, a la disminución de la procardina, ¿no? Que hay mayor riesgo. Entonces hay albuminuria. Cuando se elimina la albúmina, que es la proteína más abundante del cuerpo, va a haber malnutrición, obviamente, aumenta el catabolismo proteico y disminuye la síntesis hepática, ¿no? De proteínas. En ese fin que dice el hígado, oye, hay poca proteína, voy a empezar a producir, lo hace mal y lo hace a expensas de LDL, colesterol y triglicéridos en menor proporción. Por eso que aparece ahí la dislipidemia. La albúmina, ustedes bien saben que es responsable en cierta forma de la presión oncótica. Al estar disminuido, disminuye la presión oncótica y favorece el paso de solvente, o sea, de líquidos, del intravascular al intersticial, formando así los edemas. O sea, provoca una disminución del volumen vascular, y con esto, ¿qué dice el cuerpo? Oye, me estoy quedando sin agua, ¿no? Aparentemente, entre comillas, voy a retener sodio. ¿Y quién es el saliente del sodio? El pinky del sodio, el agua. Entonces, si yo retengo sodio, retengo agua. Y en esa situación de que yo retengo agua, retengo sodio, puedo generar hipovolemia y me produce una injuria renal aguda. O también puedo incrementar el edema o tener hipervolemia y con eso hipertensión arterial. Por otro lado, una de las proteínas también que se elimina, que hay déficit de proteínas, es la antitrombina 3, que son los responsables de la coagulación. Por eso, pregunta de examen: ¿qué pasa en un síndrome nefrótico cuando la albúmina es menos de 2, el paciente está en anasarca y no hay movilidad? El riesgo de trombosis incrementa. ¿Debido a qué? Déficit de factores de coagulación, como por ejemplo, ¿quién? La antitrombina 3. La antitrombina 3, que provoca una hipercoagulabilidad y tromboembolia. Hay 2 mecanismos en los cuales se forma el edema. El clásico, bueno, hay una literatura que ustedes van a encontrar ahí, el ¿cuál es? El Langerfield y el Loverfield, ¿no? Cualquiera de los 2. En castellano es lo que ya comúnmente conocemos: uno por disminución de la presión oncótica, ¿sí? Plasmática, y el otro es por resistencia al factor natriurético arterial. ¿En dónde se da eso? En los túbulos colectores, que va a provocar una retención primaria de agua y sal. Con esto aumenta el volumen plasmático, aumenta la presión hidrostática cardinal, y por lo tanto el agua sale al intersticial, formando así los edemas. Este aumento del volumen plasmático parece ser que hay una supresión del sistema renina, angiotensina y aldosterona. Y el otro mecanismo es el que ya conocen ustedes, ¿no? De disminución de la presión oncótica. Mira tú, entonces en el síndrome nefrótico puede haber causas primarias y causas secundarias. Las causas primarias ya lo hicimos en la primera diapositiva, ¿cierto? 3 generalmente que nos interesa aprender: cambios mínimos en pequeños, repito, cambios mínimos
en infantes corticosensibles, más del 80-90% de los casos, ¿cierto? Focalisementaria en jóvenes corticoresistentes, más del 50% de lesión RC. Y la membranosa de 30 a 50 años, proteinurias altas, ¿no? Proteinurias altas. Bueno, esas son la estirpe primaria, se podría decir, ¿no? Dentro de las más frecuentes, ¿no? Puede haber una membrana proliferativa, claro que sí, pero es infrecuentemente. Y lo otro tipo de síndrome nefrótico es el síndrome nefrótico secundario. Como su propio nombre lo dice, secundario es que obedece a una entidad patológica. Y esa entidad patológica puede ser desde una enfermedad sistémica, como por ejemplo tenemos una cardiopatía, una estenosis de la arteria renal, una enfermedad hipertensiva, puede obedecer hasta enfermedades infecciosas, enfermedades inmunológicas, puede ser secundario incluso a neoplasias. ¿Cuál es lo más frecuente? Es el linfoma de Hodgkin. Yo he tenido hasta 3 pacientes con linfoma de Hodgkin que han hecho síndrome nefrótico y no se corrige el síndrome nefrótico mientras no corrija la causa principal. O sea, si yo no corrijo, por ejemplo, la hepatitis B, el HIV, la tuberculosis, enfermedades parasitarias como malaria, si no corrijo, el síndrome nefrótico va a continuar, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otras causas tenemos? Las alergias secundarias a medicamentos, como por ejemplo antibióticos, AINES, sales de oro, litio, captopril, vacunas, bifosfonatos, antineoplásicos, ¿no? Medios de contraste también pueden provocar, o secundarios, incluso la exposición de tóxicos, plomo. Ya hemos tenido, bueno, al menos yo he tenido un pacientito pediátrico con síndrome nefrótico secundario a plomo, pero que les conté la vez pasada, de aquellos que viven por Tucumán y Chimo, en los cuales tienen pozos tubulares, ¿no? Ahí hay intoxicación por plomo. La paciente me vino con síndrome nefrótico, hizo su acidosis tubular renal, pero para buena suerte controló, ¿no? También puede ser por cambio arsénico, heroína, cocaína, mira tú, también puede ser por estas sustancias ilícitas, ¿sabes? Ya no consumas porque te puede dar. Muy bien, mira, justo lo que decíamos, ¿no? Cambios mínimos en niños, el 52%, en adultos también, pero el 14%. Esclerosis focal y segmentaria, mira, en niños 33%, en adultos 15%, no tanto. Membranosa, en niños ya poquito, ¿no? 5.8%, en adultos ya 22%, ¿no? Un poco más. Nefropatía por inmunoglobulina, en niños casi no se da, en adultos sí, por más o menos el 5% de casos expresados como síndrome nefrótico, porque cuando hablemos como síndrome nefrítico, la nefropatía, por inmunoglobulina es más frecuentemente expresable como síndrome nefrítico. Recuerda tú que no hay nada absoluto en medicina, sino tienes que enfocar tu paciente nada más, ¿ya? Muy bien. Lo mismo, pero en inglés, escucharé. Hipoluminemia, ya lo sabemos, aparece cuando la capacidad de síntesis de la hepática se ve superado por las pérdidas urinarias de albúmina y el catabolismo renal. Edemas generalmente suele ser la primera manifestación. En partes blandas y en los casos graves, ¿qué puede haber? Ascitis, derrame pleural y anasarca o sobrehidatación extrema, si así se lo ve. La hiperlipidemia, síntesis hepática de lipoproteínas por descenso de la presión oncótica, lo que provoca ¿qué? El aumento de los niveles plasmáticos de colesterol, LDL, VDL, lipoproteína A y menos frecuentemente de los triglicéridos. Colesterol malo, LDL, pérdida de inmunoglobulinas y factores de complemento, y puede haber trombosis, hipertensión y fracaso renal. Este cuadrito lo he puesto acá, hay algunas cosas repetidas, pero si es que alguien va a ir a España a postular alguna vez en su vida, por lo menos flojo, hay unas 3, 4 preguntas por examen que siempre lo hacen. Y acá me vino 2 preguntas en mi examen de residentado. ¿Cuáles son esas 2, doctor? Uno es, decía la pregunta, no me acuerdo bien, pero más o menos para que lo entiendan, era en un síndrome nefrótico, cuando hay disminución de las proteínas de transporte, ocurre hiperparatiroidismo secundario.
Entonces, mira, estaba acá en este cuadro, porque en el síndrome nefrótico puede haber esta disminución de las proteínas de transporte. Cuando hay transferrina, provoca anemia. Cuando hay disminución del zinc, provoca disgeusia, impotencia, trastorno de la inmunidad celular. Cuando hay disminución de la proteína ligadora de vitamina D, ¿qué hay? Hipocalcemia, hiperparatiroidismo secundario. Y esta fue la pregunta que me viene a mí cuando postulé a la residencia hace un montón de días. Y dijeron, sí, lo confirmo, dijeron por eso. También hay disminución de la eritropoyetina, también, ¿sí? Y que puede provocar anemia. Otra pregunta que siempre he visto que ponen es, ¿dónde está? Ya. Cuando hay disminución de los factores de complemento, como por ejemplo el factor B, el factor C, C1, C2, 8, 9, hay déficit de la oxonización bacteriana, por eso que el riesgo de infecciones aumenta, ¿no? También por disminución de la inmunoglobulina G. Mira tú, inmunodeficiencia y tendencia a las infecciones. Mira, yo te puedo preguntar, ¿no? De repente, dentro de las consecuencias clínicas del síndrome nefrótico que puede causar la disminución de la inmunoglobulina G en el paciente, provoca inmunodeficiencia y tendencia a las infecciones. O te puedo preguntar la misma que me hicieron a mí, ¿no? La disminución de proteína de transporte como la proteína ligadora de vitamina D puede provocar, ya no te puedo decir hipoparatiroidismo secundario, de repente te pongo solamente hipocalcemia, ¿sí? Así como decía, en el grupo B, que es un examen más fácil y donde más han jalado, les he puesto ahí la diapositiva en la cual hay solamente 4 renglones y no se han podido aprender esos 4 renglones. En el caso de oliguria, ¿les sabían ustedes la pregunta de oliguria? No, menos. Mira, pues. Había puesto yo paciente, bla, 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 actualmente cursa como oliguria. ¿Cuándo se dice que es oliguria? Diuresis de menos de 0.5 mililitros kilo hora. Qué injusticia. Y algunos han marcado de 24 Esta pregunta no. Y algunos han marcado de 24 horas. Esta vez ya nos toca el fácil, ¿no? ¿Cierto? Esta vez ya. Entonces yo les he corroborado científicamente, estadísticamente significativo mediante la diapositiva ahí. ¿Por qué? No puedo decir tranquilidad a veces porque soy obviamente docente, pero ¿por qué se continúa? No me pueden aprender una diapositiva, Dios santo. O la clasificación del edema. Un segundo para la clasificación. Dice, el grado de edema desaparece inmediatamente. ¿Qué grado es? El grado 1 pues. Me han puesto grado 2. Doctor, castíguelos por este examen, doctor. Doctor, castigo. Ya, cálmese. No, pues ya. Cálmese. Porra eso, Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Que tienen que concentrarse en lo que estudian, doctores. Y cuando estudien, por favor, estudien a conciencia, agarren su sillita, de preferencia que no sea, bueno, me enseñaron a mí, no sé si ese método de estudio les va a funcionar a ustedes, pero a mí me enseñaron lo siguiente: una silla dura, o sea, no con reclinable ni nada de eso, una silla dura, una mesa en donde haya solamente la materia que vas a estudiar ese día. Si es un PDF de síndrome nefrótico, solo el PDF de tu síndrome nefrótico, tu papel y lápiz, y comienzas a hacer tu resumen o tu resaltado. Bueno, ahora con tu tablet, ¿no? Pero la tablet que no tenga pues internet, porque si no, estás haciendo el resumen y ¡tirín! ¿Qué fue? ¿Qué haces? Estudiando negro. Bacán. ¡Tirín! ¿Cómo vas? No paso de la hoja. Confirmo. Y ahorita ya me dio hambre. Habla un chifa o el 10. Sí soy, dicen por ahí. Entonces así no se engañen, así mejor, ¿sabe qué? Llegan a su casita, se dan su duchazo, van, conversan con su compañera, amiga, ex, trampa, todo lo que quieran, comen su chifita y luego van a su casa a estudiar. Porque si tú piensas que eso es estudiar,
déjame decirte, ilusionarte y desilusionarte que no lo has leído. Y tú pensaste que subrayando así rápido para salir, ya lo estudiaste y no lo has hecho. Te dejo ese consejo, ¿ah? No sé si sirva o no, pero te dejo ese consejo. Una mesa, un solo PDF y tú lápiz y papel, o lapicero y papel. Ningún celular, ni tablet, nada al costado. Celular modo avión, modo apagado, 45 minutos máximo, 40 minutos máximo. 20 minutos, lees, descansas 5, te das la vuelta así como loro en jaula, regresas y otros 20 minutos más. No estudies más de 2 horas, no estudies más de 3 horas, no estudies más de 4 horas, no te amanezcas. Con sinceridad te digo, a ciencia cierta, no te va a funcionar. Te vas a cansar, te vas a desgastar y al día siguiente vas a dormir todo lo que no dormiste la noche anterior. Cerrado. Consejo de que te va a servir cuando seas interno, porque en interno no vas a dormir, residente peor. Pero cuando seas alumno, descansa lo más que puedas posible. Yo me habré amanecido, si no es por mucho y no es por creerme, ojo, no es por creerme, durante mi época de estudiante de medicina, si no son más de 5 amanecidas porque ya lo necesitaba, no más. No más. Llegaba, me duchaba, me bañaba, hice metodología que te digo, leía un capítulo, lo cerraba y me iba a dormir, o 10:30, 11 ya estaba durmiendo. Me levantaba, eso sí, 6 de la mañana, un poco más temprano, o 5:30 a veces, ¿no? Para ayudar a los quehaceres de mi casa, y luego me iba a la universidad, a la Pedro Pesquera, y luego regresaba, ¿no? Tarde o en la noche. Dormía otra vez, ¿no? Me bañaba y lo mismo. Todos los días un capítulo. Eso sí, todos los días un capítulo. Eso sí, los domingos nadie me lo quitaba porque yo fiel al fútbol, ¿no? Nadie me lo quitaba. No, que tenemos que hacer tenemos que hacer el trabajo grupal. No hay teléfono. En mis tiempos solamente había mensaje de texto. Uy, no lo leí. No había visto. Así que no. Ahora hasta en los mensajes hay visto. Imagínate. Consejo que me ha funcionado y consejo que asumo que podría funcionar a ustedes. Nunca estudien con celular a la mano. Lo peor que pueden hacer. Nunca se amanezcan en la medida posible. Obviamente que si ya te faltan 2 puntos para aprobar medicina clínica, vale. Yo me amanecí esas 5 veces. Uno para cuando me fui a un sustitutorio. Sí me fui a aplazarlo, claro que sí. Sí me fui, pero me fui aprobado. Porque las leyes, o mejor dicho, el sílabo de la Pedro era un sílabo distinto a lo que ustedes manejan. Mi sílabo decía que yo necesitaba el 50% de exámenes aprobados. Y como ustedes saben, pues ustedes pueden sacar 10.5 en teórico y de repente en práctico sacar un 14. Y así fue en mi caso, ¿no? En mi caso de promedio general tenía 11.4, 5, 11 ya, ponte, 11 clavamos. Pero tenía 2 exámenes jalados y 2 exámenes aprobados. Tenía el 50% de exámenes jalados y el profesor me mandó a sustitutorio. Le dijo, mira, tienes 2 cosas. Uno, si te quedas así, jalas el curso. Y otro, vete por cumplir al sustitutorio. Y si sacas más nota, te pongo la más alta nota, pues no, el sustitutorio. Digo, qué ofertón. Entonces mejor estudiar y al final saqué más nota, ¿no? Pero digamos que me fui con la tranquilidad de ir a probar, pues, ¿no? Distinto que te vayas con la situación de que no lo estás, ¿no? Y las otras fueron una fue para el internado, la otra fue para la residencia, y por ahí una que otra que de repente hicimos una maestría, ¿no? Pero no más de 5. O sea, yo les recomiendo eso, ustedes conserven sus sueños, son jóvenes, no se desgasten. Pero eso sí, léanme 40 minutos todos los días. Pero una lectura buena, una lectura que sea eficaz, no una lectura mala. El ejemplo que les he dado, ese ejemplo es, ustedes se han reído porque lo hacen y porque yo en algún momento también lo hago, ¿cierto? Yo no soy perfecto, obviamente, también lo hago porque he llevado 2 maestrías, he llevado 2 diplomados, también lo he hecho, ¿no?
Mientras te acerca el celular, yo voy avanza. Y luego digo, no, tengo que avanzar. Dejo el celular en un lado. Porque yo también lo hago. Yo también cometo errores a diario. No significa que no tenga las posibilidades de darte el consejo en esa situación. ¿Ya? Pues nos diríamos un tema para no demorar mucho. Entonces, mira tú, alteraciones de las proteínas del sistema hemostásico van a predisponer a las trombosis arteriales y venosas, que generalmente lo vamos a ver en pacientes que tienen la albúmina menos de 2.0 y generalmente están en anasarca y no se movilizan, ¿no? En inmovilizados, ¿no? En inmovilizados. Todo, ¿no? Aumenta el fibrinógeno, disminuye los factores de la población, como la titrombina 3, ¿no? Y alteraciones del sistema fibrinolítico, disminuye el plasminógeno y aumenta la alfa-2 antiplásmica. ¿Y el tratamiento? El tratamiento puede ser un tratamiento general y un tratamiento específico, ¿cierto? El tratamiento general va enfocado a lo que tú vas a hacer cuando ves al paciente. Entonces, ¿cómo ves al paciente? Al paciente lo ves proteinúrico, ¿cierto? Al paciente lo ves hipoalbuminémico, ¿cierto? Al paciente lo ves hinchado, ¿no? Con edema. Al paciente lo puedes ver hipertenso, ¿cierto? Al paciente lo puedes ver oligúrico. Al paciente lo ves con hipertrigliceridemia, con hipercolesterolemia, ¿no? Que son las aristas principales del síndrome nefrótico. Entonces, el tratamiento general va enfocado a esos síntomas. Si yo tengo proteinuria, entonces yo no le tengo que dar más proteína de lo que necesita ese paciente. Le vas a dar una dieta normoproteica, no le puedes dar hiperproteica porque vas a generar que el riñoncito elimine más porque piensa que tiene más proteínas y elimina. Normoproteica, ¿cierto? Si lo ves y tienes que utilizar fármacos, por ejemplo, los YEGA y los ARA2, YEGAs como enalapril, ARA2 como los sartán, siempre y cuando tu función renal esté preservada. Porque si tu función renal no está preservada, estás con injuria renal aguda, podría agravar esa injuria renal aguda y también podría agravar la hipercalemia. Exacto. Y ahora, últimamente, están los inhibidores de los SGLT2, como por ejemplo la dapaglifosina, que disminuye la proteinuria, tanto en enfermedad renal crónica o enfermedad renal diabética, como en enfermedad renal no diabética, ¿cierto? Muy bien, perfecto. El segundo punto, la hipoalbuminemia. Doctor, ¿la pongo albúmina? Siempre y cuando lo necesite, y generalmente se da en niños. ¿En quiénes doy albúmina? ¿O cuándo se da albúmina? Cuando la albúmina es menos de 2, cuando está en anasarca y cuando hay riesgo de trombosis venosas o arteriales. Y generalmente vamos asociado con diurético, ¿no? Muy bien, mira, ya di para proteinuria, ya di para albúmina, para hipoalbuminemia. Ahora, ¿qué me falta? La hinchazón, entre comillas, ¿no? Ustedes ya no hablen de hinchazón, hablen como edema, la anasarca, ¿cierto? ¿Qué le doy? Los diuréticos de asa, ¿no? Como por ejemplo, furosemida, como por ejemplo, hidroclorothiazida. ¿Podría darle espironolactona? No. Sí, siempre y cuando la función renal esté normal, pero que generalmente se da en síndromes nefróticos ya compensados, pero en etapas agudas no se da porque puede agravar la hipercalemia, porque generalmente hay una disminución del flujo sanguíneo renal y eso podría agravar la hipercalemia. Entonces, en etapas agudas no doy espironolactona o los diuréticos ahorradores de potasio. Mira, entonces ya traté la proteinuria, ya traté la edema, ya estoy tratando de la hipoalbuminemia, ¿no? Y me falta la dislipidemia, mira tú, que generalmente se dan estatinas y fibratos. Estatinas como la rosuvastatina, como la rosuvastatina, y fibratos como el fenofibrato podríamos darle a este paciente, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más para la hipertensión arterial? ¿No? Doctor, YEGAs y ARA2. Oye, sí, podría ser, pero la función renal está alterada, doctor. ¿Qué le doy? Calcio antagonistas, como nifedipino, como lipidino, ¿no? Metildopacoía por ahí. Dale. Doctor, está hinchado, está con hipoalbuminemia, está con riesgo de trombosis. ¿Qué le doy, doctor? Heparina no fraccionada para evitar, puede ser antiagregantes o anticoagulantes, como dice o antiagregantes o anticoagulación, ¿no? Como dice el paciente. Doctor, ¿qué pasa si el paciente está muy complicado, está muy hinchado, me ha fallado,
esta terapia? Puedo utilizar una de las metodologías que se llama ultrafiltración o el proceso convectivo de la diálisis, que sirve para disminuir el volumen nada más, ¿no? O sea, durante la diálisis, o sea, la hemodiálisis tiene 3 procesos fisiológicos: la difusión, la convección y la absorción. La difusión es el paso de solutos de mayor concentración a menor concentración, o sea, de urea aumentada en el paciente a urea disminuida en el líquido de diálisis. La convección, o también llamada ultrafiltración, es el paso de líquidos en su mayor proporción y solutos de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración, ayudado por una presión hidrostática externa que lo da la máquina de diálisis, ¿ya? Entonces, ese segundo proceso fisiológico yo lo puedo hacer con hemodiálisis, perdón, con ultrafiltración aislada al paciente. Pero, doctor, ¿se da frecuentemente? No, porque generalmente responde, salvo que haya alteración de la función renal y que la urea comience a trepar, la creatinina comience a trepar, podría ser ese proceso. Muy raramente damos, casi nunca en realidad, ¿ya? Pero es bueno que lo sepan. Entonces, ese es el tratamiento general. Y el tratamiento específico para un cambios mínimos es prednisona oral, en la primera manifestación a dosis de 60 miligramos metro cuadrado durante 4 a 6 semanas, seguido de 40 miligramos metro cuadrado en días alternos también de 4 a 6 semanas. Ojo, son días. El médico va a decidir cuánto lo corta o cuándo progresa. Tengan en cuenta siempre eso, ¿ya? Por eso dice guía práctica y clínica. Guía, nada más. Muchas veces me ha funcionado, perfecto, estoy contento y feliz, pero a veces no me funciona y tengo que ver mi respuesta al tratamiento. Si estoy en estado de remisión, o sea, una desaparición de la proteinuria, cuando se mi índice de proteína creatinina es menor de 0.2, o proteinuria negativa en actividad reactiva al menos 5 días consecutivos, cuando hay remisión completa, o sea, desaparece la proteinuria y se normaliza la albúmina, cuando hay remisión parcial, cuando se normaliza la albúmina, pero todavía la proteinuria persiste, pero ya no en rango nefrótico, sino de 4 a 40 miligramos metro cuadrado, o cuando hay recaída, la aparición de proteinuria en actividad reactiva, más de 2 cruces durante 5 días consecutivos en cualquier momento evolutivo, o cuando hay resistencia, quiere decir que no hay remisión de la proteinuria, ni tampoco hay normalización de tratamiento. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Que plantearme estas 2 posibilidades. Remisión, tengo que hacer una retirada progresiva de la prednisona, 4 a 6 semanas, en un tiempo mínimo de tratamiento de 3 meses, con reducción a 5 miligramos por semana. Doctor, ¿se cumple eso? Sí y no. Es lo que dice el libro. Lo que dice la práctica, personalmente, yo lo retiro entre cada 15 días, cada 3 semanas. Va a depender de cómo tú vayas hablando con tu paciente. ¿Por qué? Porque tú al retirar tienes que pedirle su proteinuria o su relación albúmina-creatinina o proteína-creatinina, o ver en la tira reactiva si marca una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Si con la retirada aumenta la proteinuria, tienes que volver a aumentar, ¿cierto? Si con la retirada de repente aumenta, tienes que volver a dar. O sea, todo va a depender de tu paciente. Pero en términos generales se debería seguir este proceso. Cuando hay resistencia y remisión parcial, yo doy bolos de lo que se llama de inmunosupresión, ¿no? Bolos de metilprednisolona de 1 gramo por metro cuadrado, máximo hasta 1 gramo, en 3 días consecutivos, y luego retomo la prednisona oral. En recaídas doy prednisona oral, 60 miligramos por metro cuadrado, hasta que la proteinuria salga negativa durante 5 días, y luego 40 miligramos por metro cuadrado en días alternos durante 4 a 6 semanas, con retirada progresiva también 4 a 6 semanas. Querido y estimado profesor, ¿qué pasa cuando ya le di corticoides y me siguen saliendo proteinurias en rangos nefróticos? ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Dar o agregar algunos inmunosupresores, como por ejemplo ciclofosfamida en caso de, por ejemplo, una glomerulopatía membranosa, ¿sí? Cloramucilo, levamisol, ciclosporina, tracolimus, micofenolato mofetilo. Cualquiera de los 2 puedo agregar, mira, ciclofosfamida o metil o micofenolato mofetilo. Doctor, ¿cuál prefiere usted?
Cuando yo tengo una paciente con síndrome nefrótico con una glomerulopatía que necesita un segundo inmunosupresor, o sea, no solo el corticoide, sino otro, si es mujer, micofenolato mofetrino. ¿Por qué, profesor? Porque el riesgo de supresión ovárica es menor. Mientras que la ciclofosfamida, sí hay un riesgo de supresión ovárica y con eso hay un factor de riesgo por ahí que pueda enlentecer o digamos que, ¿cómo se puede decir? O digamos que afecta que la mujer pues no conciba, o sea, el embarazo, el riesgo de abortos, riesgo que dificultad para el embarazo en pocas palabras, ¿no? Entonces puedo dar tracolimos. ¿Qué pasa, doctor, si ya le di prednisona, ciclofosfamida, le di ciclosporina, le di tracolimos, le di micofenolato? ¿Qué pasa si no tengo una buena respuesta? ¿Qué doy? Rituximab, que es el que está en la mayoría de las guías actualmente, tanto para enfermedades inmunológicas producidos en el contexto de un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, doy rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 y que se da a 375 miligramos metro cuadrado dividido en 4 semanas. Pero tengo que tener mucho cuidado porque mira a ver las complicaciones que puede haber: citopenias, fibrosis pulmonar, hipoproteinemia, leucoencefalopatía multifocal, neumonía por neumocitis, colitis ulcerativa, hepatitis o miocarditis fulminante. Tengo que tener un cuidado. En las nuevas guías actualmente ya hay estos ensayos en los cuales yo podría utilizar. ¿Cuáles son ellos? Abatacept, adalimumab o ofatumumab, ¿no? Pero que generalmente recién están introduciéndose. Pero si te preguntan, paciente, mujer de 35 años de edad con diagnóstico de lupus que ha recibido dosis de ciclofosfamida por 6 meses más corticoides, además recibió ciclosporina y tracolimos, ¿cuál sería la mejor alternativa terapéutica para este paciente? Díganlo todos. Rituximab. Pregunta examen, por el amor de Dios. A los que están grabando, vuelvan a escuchar. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ese es el pequeño resumen del síndrome nefrótico. Respiramos un segundo y empalmamos con síndrome